Lo siento, esta mesa es solo para la familia, se burló mi hermana, señalándome la silla junto al basurero. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Mateo Herrera, tengo 38 años, y soy ingeniero civil. Dirijo mi propia pequeña constructora, Cimientos Firmes, y no me va mal, la verdad. Me he abierto camino a base de esfuerzo, noches en vela y una dedicación que roza la obsesión. Los planos de la nueva torre de apartamentos Altavista se extendían sobre mi escritorio, un proyecto ambicioso, un sueño personal que finalmente tomaba forma. Pero mi mente, esa traidora, estaba a kilómetros de distancia, enredada en los preparativos de una farsa familiar. El teléfono vibró por quinta vez en la última hora. Era mi madre, doña Elena. Su voz, al otro lado de la línea, destilaba esa urgencia melosa que tan bien conocía. Mateo, hijito, ¿estás ocupado? Es que surgió un detallito con lo de la fiesta de tu hermana, algo urgente, ya sabes cómo es Isabela. Claro que lo sabía. Isabela, mi hermana mayor, 42 años de puro melodrama y exigencias. Su 10º aniversario de bodas con Fernando, mi brillante cuñado de 44 años, se cernía sobre nosotros como una tormenta tropical anunciada con bombos y platillos. La fiesta, según los planes de Isabela, iba a celebrarse en el Alcázar de los Sueños, un nombre tan pretencioso como el evento mismo. En mi mundo profesional, el respeto se gana con resultados, con estructuras sólidas y cálculos precisos. Mis clientes y colegas ven en mí a un hombre de palabra, a un ingeniero que cumple. Pero en el microcosmos familiar, mi rol era otro, uno mucho menos gratificante, el de cajero automático con título universitario, el solucionador de problemas oficial, el eterno responsable. Un suspiro cansado se me escapó mientras intentaba concentrarme de nuevo en las líneas y ángulos de la torre Altavista. Este proyecto era mi bebé, la prueba de que podía construir algo más que los castillos en el aire de mi hermana. Un recuerdo amargo, como un eco persistente, me asaltó. Tenía 22 años, una beca completa para un máster en estructuras en Alemania lista en mi mano, un futuro prometedor abriéndose ante mí. Isabela, en aquel entonces, tuvo una crisis existencial que se tradujo en la quiebra de su boutique de ropa importada, un capricho financiado, como no, por los ahorros que mis padres tenían para emergencias y que yo complementé con el dinero destinado a mis estudios iniciales en el extranjero. Es que tú no entiendes la presión de ser emprendedora, Mateo, me había dicho con un mohín, mientras yo firmaba la renuncia a la beca y buscaba un trabajo de medio tiempo para ayudarla a salir del hoyo. Nunca hubo un gracias, solo un menos mal que estás tú, hermanito. Ese menos mal se convirtió en mi condena. Mi padre había muerto joven, dejándonos a mi madre, a Isabela y a mí. Yo era el hombre de la casa antes de tener la edad para hacerlo. Pagué la universidad de Isabela, una carrera de diseño que apenas ejerció, ayudé a mi madre con la hipoteca que mi padre no terminó de pagar. Saqué a Fernando de más de un apuro financiero con sus negocios visionarios que siempre terminaban en números rojos. Y ahora, la fiesta de aniversario. Una fiesta que, según los rumores que llegaban por medio de mi prima Sofía, era más una fachada para acallar las habladurías sobre las dudosas finanzas de Fernando que una celebración de amor genuino. La presión sobre mí, aunque no dicha abiertamente, era palpable, una carga sutil pero aplastante, tejida con hilos de chantaje emocional y la sempiterna cantaleta del que dirán de mi madre. Sí, mamá, dime qué, detallito, es esta vez, respondí, intentando que mi voz sonara más paciente de lo que me sentía. Del otro lado, escuché el suspiro de alivio de doña Elena, el preludio de una nueva petición que, sin duda, acabaría costándome tiempo, dinero y un pedazo más de mi ya mermada tranquilidad. Así era mi vida, el arquitecto de los sueños de otros, mientras los míos propios esperaban, pacientemente, en un segundo plano polvoriento. Un par de semanas antes del magno evento, recibí la invitación.
No fue una tarjeta elegante ni una llamada casual. Fue una convocatoria formal por parte de Isabela y mi madre a una comida familiar íntima en la Casona del Ángel, uno de esos restaurantes de manteles largos y precios exorbitantes donde, por supuesto, la cuenta siempre terminaba discretamente de mi lado de la mesa. El propósito, según ellas, era discutir los emocionantes planes para el aniversario. Para mí, sonaba más a una emboscada cuidadosamente orquestada. El ambiente en la casona era tenso, a pesar de los esfuerzos de mi madre por mantener una conversación ligera sobre el clima y los achaques de alguna tía lejana. Isabela, vestida con un conjunto que probablemente costaba más que mi salario mensual de mis primeros años de trabajo, no tardó en ir al grano, después de los entrantes y una copa de vino carísimo. Con una estudiada mezcla de fragilidad y entusiasmo, comenzó su actuación. «Ay, Mateo», suspiró, abanicándose teatralmente con la carta de postres. «Estoy tan estresada con lo del aniversario. Queremos que todo sea perfecto, ¿sabes? Y Fernando, bueno, está a puntito de cerrar un negocio multimillonario, imagínate. Pero justo ahora, con los flujos y esas cosas de empresarios, necesitamos un pequeño empujón para el depósito de El Alcázar de los Sueños. Es una fortuna, pero el lugar lo vale, es el más exclusivo de la ciudad». Hizo una pausa dramática, sus ojos buscando los míos con una intensidad calculada. «Solo es un adelanto, hermanito. Te lo juro por la memoria de nuestro amado papá, ahí estaba el golpe bajo de siempre, que en cuanto Fernando cobre, te lo devolvemos al doble, o al triple si quieres. Tú sabes qué palabra de honor». Esta vez, sin embargo, algo en mí se resistió. Las advertencias de mi amigo Carlos, que era abogado y conocía de sobra las dinámicas de mi familia, resonaban en mi cabeza. «¿Otro adelanto, Isabela?», pregunté, intentando mantener un tono neutro. «¿No tienen un plan de pagos con el salón? ¿O alguna otra forma de financiarlo mientras Fernando cierra su negocio?». La sonrisa de Isabela vaciló por un instante. Mi madre intervino al rescate, como era costumbre. «¿Pero qué cosas dices, Mateo? ¿Acaso estás desconfiando de tu propia hermana?». Su voz adquirió ese tono de víctima ofendida que tanto detestaba. «¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Después de los sacrificios de esta familia?». «Sacrificios. Siempre eran los sacrificios de ellos, nunca los míos». Me tragué la respuesta ácida que pugnaba por salir. «No es desconfianza, mamá. Es prudencia. Estamos hablando de una cantidad considerable». Isabela recuperó la compostura y atacó por otro flanco. «Ay, Mateo, no seas así. Es solo una formalidad. Si te hace sentir mejor, te firmo un pagaré, lo que quieras. Pero entiende, es para asegurar la fecha. Si no, perderemos el salón y sería una tragedia. Más melodrama». Al final, como tantas otras veces, cedí. Pero esta vez, con una pequeña diferencia. «Está bien, Isabela», dije. «Cubriré el depósito. Pero sí, como formalidad, para mis registros contables y por la magnitud del desembolso, me gustaría que me firmaras un reconocimiento de deuda, algo simple». Isabela se ofendió visiblemente, como si le hubiera pedido algo denigrante. «Pero qué ocurrencia, Mateo. Parece que no fuéramos familia». Mi madre la secundó con murmullos de desaprobación. Sin embargo, ante mi insistencia tranquila pero firme, Isabela terminó garabateando unas líneas en una servilleta de tela del restaurante: «Yo, Isabela Herrera de Domínguez. Reconozco deber a Mateo Herrera la cantidad de X por concepto de adelanto para mi fiesta. Prometo pagar a la brevedad». Lo firmó con un floreo exagerado y me la tendió con displicencia. Guardé la servilleta en mi cartera, sabiendo que su valor legal era dudoso, pero simbólicamente, para mí, significaba un pequeño paso. Claro que los pequeños grandes favores no terminaron ahí. En las semanas siguientes, Isabela me llamó innumerables veces. Que si mi empresa, Cimientos Firmes, podía encargarse de unas pequeñas remodelaciones urgentes en una sección del salón que no le gustaba, remodelaciones que, por supuesto, nunca figuraron en ningún presupuesto de pago.
Que si podía usar mis contactos con proveedores de materiales para conseguir un precio especial en las flores importadas que quería o en el vino francés de aquella cosecha específica. Me convertí, una vez más, en su gerente de proyectos no remunerado. Carlos me lo había advertido en una de nuestras charlas: esa servilleta es un chiste, Mateo, cualquier juez se reiría. Pero guárdala. Y guarda todo: correos, mensajes de WhatsApp, facturas de lo que pagues tú. Graba las conversaciones si es necesario, siempre avisando, claro, para que no sea ilegal. Te están exprimiendo y, si esto explota, necesitarás demostrar que no te ofreciste de voluntario para ser su banco personal. Sus palabras, aunque duras, eran un cable a tierra en medio de la vorágine familiar. Y esta vez, decidí hacerle caso. Empecé a documentar, a guardar, a prepararme para una tormenta que intuía inevitable. A medida que se acercaba la fecha del 10º aniversario, la tensión en el ambiente familiar se podía cortar con un cuchillo. Isabela estaba en su salsa, dirigiendo cada detalle con la precisión de un general y el temperamento de una diva. Fernando, por su parte, se paseaba con un aire de importancia que no se condecía con los rumores cada vez más insistentes sobre sus finanzas tambaleantes. Yo, mientras tanto, intentaba equilibrar mis propias responsabilidades profesionales con las demandas incesantes de la fiesta del siglo. Decidí que, a pesar de todo, les daría un regalo significativo. No por ellos, sino por mí, por mantener una última pizca de lo que alguna vez consideré un deber familiar. Después de investigar y recordar alguna conversación casual donde Isabela había mencionado su admiración por un escultor emergente, invertí una suma considerable en una pieza pequeña pero elegante de bronce, titulada Vínculos rotos. Quizás el título era una ironía demasiado personal, pero la obra en sí era hermosa y de buen gusto. Unos días antes de la fiesta, me encontré casualmente con don Rafael en un café del centro. Don Rafael, o Rafa como le decía mi padre, era el padrino de Isabela, pero siempre había sentido una afinidad especial conmigo. Un empresario jubilado, de esos hechos a la antigua, con una visión clara del mundo y una honestidad a prueba de balas. Tras los saludos de rigor, me miró con sus ojos astutos y me dijo, sin rodeos: Mateo, hijo, he visto mucho en esta vida, y conozco bien a tu familia. Esa fiesta de Isabela huele a problemas. Anda con cuidado, muchacho. A veces, la mejor manera de ayudar a la gente que uno quiere es dejarlos enfrentar sus propias tormentas, para que aprendan a nadar. Palabras sabias, que resonaron profundamente en mí. Antes de despedirse, me entregó una tarjeta. Este es Antonio Valdivia, un viejo amigo mío, asesor financiero de los buenos, de los que no se andan con cuentos. Guárdala, por si las moscas. Agradecí el gesto, intuyendo que podría necesitarla. La llamada de mi prima Sofía, unos días después, no hizo más que confirmar mis temores. Sofía era la hija de la hermana de mi madre, una chica inteligente y sensible que trabajaba medio tiempo en una galería de arte y tenía los pies más en la tierra que el resto de la familia. Primo, me dijo con voz preocupada, no quiero ser chismosa, pero escuché algo que me revolvió el estómago. Estaba en la galería y entró Isabela con dos de sus amigas, finas. No me vieron al principio. Y la oí presumir, textualmente: ay, sí, Mateo va a tirar la casa por la ventana para mi aniversario, obvio, para eso está el hermanito. Tiene que lucirse para que mis amistades vean que no somos ningunos improvisados. Y luego, ¿te acuerdas del reloj carísimo que le regalaste para su cumpleaños el año pasado? Dijo que lo había cambiado por algo más moderno y menos aburrido. ¡Qué descaro, primo! Un nudo de hielo se me formó en el pecho. El reloj me había costado un ojo de la cara, y lo había elegido con tanto esmero. Sentí una punzada de dolor, seguida de una fría oleada de resolución. Las palabras de Sofía, aunque hirientes, eran un catalizador. Cada desaire, cada abuso, se sumaba a una cuenta que estaba a punto de saldarse. Para colmo de males, Fernando empezó a llamarme directamente, ya sin intermediarios, con exigencias de último minuto sobre la producción del evento.
Quería un sistema de iluminación especial para la pista de baile, un proyector de video de alta definición para un montaje sorpresa que estaba preparando para Isabela y un DJ de renombre que, según él, yo debía conseguir por mis contactos. Cuando le recordé, con la mayor profesionalidad que pude reunir, que esos ajustes representaban costos adicionales significativos y que necesitaría una aprobación de presupuesto por escrito, montó en cólera. Pero bueno, Mateo. ¿Ahora me vas a salir con esas? Parece que no entiendes la magnitud de este evento. Es mi aniversario, por el amor de Dios. Un poquito de colaboración, ¿no? Colgué el teléfono con una calma peligrosa. La tormenta, definitivamente, estaba a punto de estallar. Ya no había vuelta atrás. El arquitecto de sus vidas estaba a punto de demoler los cimientos de su farsa. Llegó la noche del magno evento. Me vestí con mi mejor traje, uno de corte italiano que había reservado para ocasiones verdaderamente especiales, aunque últimamente esas ocasiones escaseaban. Sostenía en mis manos el paquete con la escultura de bronce, vínculos rotos, envuelta en un papel de seda dorado y con un lazo impecable. Una amarga ironía recorrió mis labios. El Alcázar de los Sueños hacía honor a su nombre, al menos en apariencia. Un despliegue de luces, mármol y arreglos florales tan opulentos que rozaban lo vulgar. Balas uniformados corrían a recibir coches de lujo. Isabela y Fernando, mis resplandecientes anfitriones, recibían a sus invitados en la entrada con sonrisas que parecían cinceladas en sus rostros. Al verme llegar, la sonrisa de Isabela se tensó una fracción de segundo antes de recuperar su estudiada calidez. Mateo, hermanito, qué bueno que llegaste, exclamó con un tono un poco más alto de lo necesario. Fernando me dio una palmada en la espalda que se sintió más como una evaluación que como un saludo. Justo a tiempo. Asegúrate de que el champán para la mesa principal esté perfectamente frío, ¿quieres? Y que no falten esas copas especiales que pedí. Ni un gracias por el esfuerzo, ni una pregunta sobre cómo estaba. Simplemente, una orden más. Entregué el regalo a un asistente con guantes blancos que lo tomó con la misma indiferencia con la que habría recogido un abrigo y lo depositó en una mesa auxiliar atestada de otros paquetes, la mayoría más grandes y llamativos que el mío. Mientras me alejaba, escuché a Isabela comentarle en voz baja pero audible a una de sus amigas enjolladas, señalando mi discreto paquete, ay, seguro es otro de sus detallitos, funcionales. Ya sabes cómo es Mateo, tan práctico él. Unas risitas ahogadas siguieron al comentario. Apreté los puños, la procesión iba por dentro. Busqué mi nombre en el elaborado plano de mesas dispuesto sobre un atril de terciopelo. Mesa 1, Mesa 2, Mesa Diamante, Mesa Platino. Mi nombre no figuraba en ninguna de las principales, ni siquiera en las secundarias con vistas decentes. Un escalofrío de premonición me recorrió la espalda. Me acerqué a mi madre, que estaba absorta en una conversación con un grupo de señoras emperifolladas. Mamá, la interrumpí con suavidad, ¿sabes dónde me siento? Doña Elena me miró como si acabara de hacer la pregunta más inoportuna del mundo. Ay, hijo, con tanto barullo y tantos invitados importantes, seguro Isabela te tiene reservado un lugarcito especial. Búscala a ella, yo estoy atendiendo aquí. Se giró, dándome la espalda y retomando su animada charla. El lugarcito especial. Ya me lo imaginaba. Localicé a Isabela en el centro de un corrillo de admiradores. Al verme, fingió una sorpresa exagerada. Mateíto. Perdóname, mi amor. Con la emoción y tanto VIP, se me traspapeló tu tarjeta de sitio. ¡Qué cabeza la mía! Su sonrisa era puro cinismo. Llamó a un mesero con un chasquido de dedos. Por favor, acompáñame al ingeniero a su, puesto de observación estratégica. El eufemismo me revolvió el estómago. El mesero, con una expresión impasible, comenzó a caminar y yo lo seguí, sintiendo las miradas curiosas de algunos invitados. Pasamos las mesas elegantemente adornadas, la música de cuerdas, el murmullo de las conversaciones animadas. Y entonces, llegamos. Al final del salón, casi oculta tras un biombo de dudoso gusto que intentaba disimular la puerta batiente de la cocina,
había una mesa minúscula, de esas plegables y cojas que se usan para el servicio. Sobre ella, una solitaria silla de tijera. A un lado, disimulados pero inconfundibles por el sutil y persistente olor a desinfectante y restos de comida, unos contenedores de basura con tapas cromadas. Mi puesto de observación estratégica. Isabela, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, hizo un gesto amplio. Lo siento, hermanito, dijo en voz alta, asegurándose de que las mesas más cercanas la escucharan. Esta área principal, barrió el salón con la mano, es para la familia y los amigos realmente íntimos, la gente que cuenta, ya sabes. Luego, señaló mi humillante asiento con un movimiento despectivo de cabeza. Pero desde aquí tendrás una vista panorámica de la cocina, quizás aprendas algo de alta gastronomía. Además, estarás cerquita por si necesitamos algo urgente. Fernando, que se había acercado, soltó una carcajada sonora. Las amigas arpías de Isabela cuchichearon entre ellas, tapándose la boca para disimular sus sonrisas maliciosas. Prima Elena, la infaltable chismosa y aliada incondicional de mi hermana, añadió con falsa inocencia, «Ay, Isabela, qué ocurrente eres». Mateito siempre ha sido tan adaptable, seguro que le encanta. Un torrente de furia helada me recorrió las venas, pero mi rostro permaneció impasible. Saqué mi teléfono discretamente, como si fuera a revisar un mensaje, y tomé una fotografía clara y nítida, la mesa ridícula, la silla solitaria, los botes de basura al fondo. Luego, miré a mi madre, que estaba convenientemente de espaldas, absorta en la contemplación de un centro de mesa. Don Rafael, desde su ubicación en una mesa principal, me sostuvo la mirada por un instante. En sus ojos vi una mezcla de indignación y tristeza. Negó lentamente con la cabeza. La noche de la infamia acababa de comenzar. Me senté en la silla plegable, que crujió bajo mi peso como si protestara por la indignidad. El mantel de la mesita, si se le podía llamar así, era de papel y tenía una mancha de café disimulada. El constante ir y venir de meseros con charolas humeantes. El ruido metálico de los platos y cubiertos proveniente de la cocina y las órdenes cantadas por el chef creaban una cacofonía que contrastaba violentamente con la suave música de violines que apenas llegaba hasta mi rincón. Al principio, los camareros me ignoraron por completo, asumiendo quizás que era parte del personal de servicio o algún proveedor despistado. Finalmente, uno de ellos, un joven con cara de pocos amigos, se acercó con desgana y me sirvió un vaso de agua tibia sin hielo. No preguntó si deseaba algo más. Durante la primera hora, fui invisible. Pero en lugar de hundirme en la autocompasión o explotar en un arrebato de ira prematuro, decidí convertir mi exilio en un puesto de observación. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, comencé a analizar la escena. Observé a Isabela, pletórica, moviéndose de mesa en mesa, derrochando sonrisas y encanto superficial. Noté la forma en que Fernando bebía copa tras copa del vino más caro, su risa volviéndose progresivamente más estridente y sus gestos más exagerados. Vi las miradas tensas que intercambiaban cuando pensaban que nadie los veía, pequeñas fisuras en la fachada de felicidad conyugal. Don Genaro, el padre de Fernando, un hombre que alguna vez tuvo fama de hábil empresario pero que ahora arrastraba una reputación de negocios fallidos. No apartaba la vista de su hijo con una mezcla de orgullo forzado y evidente preocupación cada vez que Fernando ordenaba otra ronda para sus amigos importantes. El castillo de naipes parecía temblar con cada brindis. Discretamente, saqué mi teléfono. Activé la grabadora de voz en varias ocasiones, durante el discurso empalagoso y lleno de clichés de Fernando sobre sus 10 años de amor incondicional, durante el brindis de Isabela, donde agradeció a todos los que hicieron posible esta noche mágica, omitiendo, por supuesto, cualquier mención a mi contribución, y, crucialmente, cuando Isabela pasó cerca de mi mesa, cuchicheando con una de sus amigas íntimas, lo suficientemente alto para que yo la oyera, ahí está mi hermanito él. Mecenas, asegurándose de que no nos falte nada, desde lejos, claro. Es tan peculiar. La amiga soltó una risita cómplice. Cada palabra era una gota más que colmaba el vaso. Mi prima Sofía, a quien vi sentada en una mesa relativamente lejana con sus padres, mis tíos,
siempre más discretos y menos interesados en el boato, intentó en un momento dado levantarse y caminar hacia mí. Pero su madre, mi tía Marta, la detuvo con una mirada severa y un gesto imperceptible. Unos minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía: primo, esto es una auténtica mierda. Qué poca vergüenza tienen. Estoy contigo en espíritu. Don Rafael también está que trina, lo he visto desde aquí. Su mensaje fue un pequeño bálsamo en medio de tanta mezquindad. Durante el interminable desfile de platillos que nunca llegaron a mi mesa, vi cómo Isabela abría algunos de los regalos más ostentosos en público, entre exclamaciones de fingida sorpresa y agradecimientos efusivos. Mi escultura, Vínculos rotos, seguía en la mesa auxiliar, acumulando polvo junto a otros obsequios menores. Más tarde, con un nudo en el estómago, la vi. La elegante caja dorada que contenía mi regalo estaba siendo utilizada por un mesero como tope para mantener abierta la puerta de servicio de la cocina. Esa misma puerta que no dejaba de batir a escasos metros de mi silla. El simbolismo era tan brutal que casi me hizo reír. Comí una barrita energética que llevaba en el bolsillo de mi saco y bebí el agua tibia. Una extraña calma, la calma de quien ha cruzado un umbral sin retorno, se había apoderado de mí. Ya no había dudas, ni vacilaciones. La decisión estaba tomada. Solo esperaba el momento adecuado para ejecutarla. El festín de la indiferencia llegaba a su fin, y el plato fuerte, mi plato, estaba a punto de servirse. La música de fondo comenzó a disminuir su volumen, una señal inequívoca de que la velada llegaba a su fin. Algunos invitados, los más sensatos o los que tenían compromisos temprano al día siguiente, comenzaban a despedirse de los anfitriones con abrazos efusivos y promesas de futuras reuniones. Isabela y Fernando seguían en sus papeles, repartiendo sonrisas cansadas pero aún radiantes ante los flashes de un par de fotógrafos de sociales que habían contratado para inmortalizar su triunfo. Fue entonces cuando lo vi. El señor Armendáriz, gerente general de El Alcázar de los Sueños, un hombre de presencia imponente, traje oscuro impecable y una expresión que no admitía tonterías. Se dirigía con paso lento pero decidido hacia la mesa principal. En su mano, una elegante carpeta de cuero negro que solo podía contener una cosa, la dolorosa cuenta. Me enderecé en mi silla plegable, mi corazón latiendo con una mezcla de expectación y fría determinación. Observé cómo el señor Armendáriz se inclinaba discretamente para hablar con Fernando. La sonrisa de mi cuñado se congeló en sus labios. Intercambió una mirada rápida, casi imperceptible, con Isabela. Pude ver el pánico velado en los ojos de ambos antes de que Isabela recuperara su máscara de anfitriona consumada. Con una sonrisa forzada y un gesto apenas visible, le indicó algo al gerente y luego señaló sutilmente en mi dirección. Mi hermano, el ingeniero Mateo Herrera, se encargará, escuché que le susurraba, aunque su voz fue lo suficientemente clara como para que yo, con mi oído aguzado por la tensión, la captara. Es el patrocinador oficial de nuestra humilde velada. Patrocinador. La palabra me golpeó con la fuerza de un insulto. El señor Armendáriz asintió brevemente y, con la misma profesionalidad impasible, se encaminó hacia mi rincón de la ignominia. Los pocos invitados que aún quedaban, así como el personal del restaurante que comenzaba las labores de limpieza, parecieron sentir la tensión en el aire. Las conversaciones cesaron. Un silencio expectante se instaló en el salón. Ingeniero Herrera, comenzó el señor Armendáriz, su voz grave y neutra, deteniéndose frente a mi mesita coja. La cuenta total de la recepción asciende a 215.820 pesos con 75 centavos. Abrió la carpeta y me mostró la cifra impresa, obscena en su magnitud. La señora Isabela me indica que usted se hará cargo del pago. Me levanté lentamente, alisándome el saco. Miré al señor Armendáriz directamente a los ojos. Luego, mi vista se desvió hacia Isabela y Fernando, que me observaban con una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Mi madre se tapaba la boca con una mano, fingiendo sorpresa. Señor Armendáriz, buenas noches, comencé, mi voz sorprendentemente calmada y clara, resonando en el silencio casi absoluto. ¿Sería usted tan amable de indicarme qué consumí yo personalmente en esta mesa?
Hice un gesto elocuente hacia mi silla solitaria y la ausencia total de cualquier tipo de servicio o vianda. Porque, como usted mismo puede apreciar, y como el resto de los presentes que aún quedan pueden atestiguar, mi ubicación y la atención recibida durante toda la noche han sido, digamos, bastante particulares. El rostro del señor Armendáriz permaneció impasible, pero vi un levísimo arqueo en una de sus cejas. Entiendo, continué, que la cuenta principal que me presenta corresponde a la magnífica celebración que tuvo lugar en la mesa de la familia realmente íntima. Según me explicó amablemente mi propia hermana al asignarme este privilegiado lugar. Saqué mi teléfono y, con toda la calma del mundo, le mostré la fotografía que había tomado horas antes, mi silla, la mesa coja, los botes de basura. Esta, señor Armendáriz, fue mi asignación para esta noche. Dudo que el agua tibia que me sirvieron justifique una fracción de esa cifra. Isabela no pudo contenerse más. Mateo, ¿qué demonios estás haciendo? Siseó, su voz temblando de furia contenida. No es momento para tus resentimientos ridículos y tus dramas de niño chiquito. Y paga la cuenta y deja de hacer el ridículo. Fernando intentó intervenir, su tono suplicante. Vamos, cuñado, es una cuenta para todos, fue un pequeño detalle sin importancia, una broma, no lo tomes así. Ignoré sus interrupciones y me dirigí nuevamente al gerente. El depósito inicial para reservar el Alcázar de los Sueños, por un monto de 50,000 pesos, lo cubrí íntegramente yo, como segaramente consta en sus registros y en la transferencia bancaria que realicé. Consideren esa cantidad como mi generosa y final contribución a esta celebración. Hice una pausa, saboreando el momento. El resto, mi mirada se clavó en Isabela y Fernando, fríos como el acero, 165,820 pesos con 75 centavos, si mis cálculos no fallan. Corresponde íntegramente a los distinguidos anfitriones y a sus invitados, realmente íntimos. Yo, como quedó fehacientemente demostrado esta noche, fui claramente un invitado de segunda, o quizás de tercera categoría. Un simple espectador en el rincón de los olvidados. Un jadeo colectivo recorrió el salón. El señor Armendáriz me miró fijamente por un instante, luego desvió la vista hacia Isabela, cuya cara había pasado del rojo furia al blanco pálido del pánico. Entiendo, repitió el gerente, su voz aún más neutra que antes. Esto es, ciertamente, inusual. El clímax había llegado, y el telón de la farsa estaba a punto de caer con estrépito. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Isabela fue la primera en romperlo, su voz estridente y cargada de veneno. Eres un maldito egoísta, Mateo. Un desagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti, de todos nuestros sacrificios. Siempre has sido un envidioso, resentido porque Fernando y yo sí sabemos disfrutar la vida, no como tú, amargado y solo. Sus acusaciones eran tan predecibles como falsas. Fernando, pálido como un fantasma, intentaba calmarla mientras me lanzaba miradas suplicantes. Mateo, por favor, hermanito, no hagas esto. Arreglemos esto en privado, ¿sí? Te prometo que te lo pagaré, de alguna forma, encontraremos la manera. Su voz sonaba hueca, desesperada. Mi madre, doña Elena, se unió al coro de lamentos, llevándose las manos al pecho en un gesto teatral. Mateo, hijo mío, por la memoria de tu padre, te lo ruego. Y piensa en la reputación de la familia. ¿Qué dirá la gente? Esto es una vergüenza. Fue entonces cuando don Rafael, que había permanecido en silencio pero observando cada detalle desde su mesa, se levantó con una dignidad imponente y se acercó a nuestro grupo. Su presencia siempre infundía respeto. Y basta ya, su voz, aunque no alta, resonó con autoridad en todo el salón. Los murmullos cesaron por completo. Señor Armendáriz, se dirigió al gerente, yo he sido testigo presencial esta noche del trato humillante e inaceptable que el ingeniero Mateo Herrera ha recibido por parte de su propia familia. Lo que han hecho, su mirada severa se posó en Isabela, luego en Fernando y finalmente en doña Elena, no tiene nombre. Mateo ha sido el pilar silencioso de esta familia durante años, sacrificando sus propios sueños y recursos por ustedes. Y esta noche,
No solo lo han relegado a un rincón como si fuera un paria, sino que además pretenden que pague la cuenta de su ostentación desmedida y su falta de previsión. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego, miró directamente a don Genaro, el padre de Fernando, quien intentaba hacerse invisible en su asiento. Genaro, viejo amigo, ¿acaso no tienes nada que decir sobre el honor de tu hijo al permitir esta farsa y ahora demostrar que no puede ni siquiera afrontar las consecuencias de sus propios actos? Don Genaro enrojeció violentamente y balbuceó una excusa ininteligible sobre un malentendido. Yo mantuve mi postura, inquebrantable. Ya he dicho todo lo que tenía que decir, don Rafael. Y le agradezco profundamente sus palabras. Me volví hacia el señor Armendáriz. Como le indiqué, el depósito inicial de 50,000 pesos corre por mi cuenta. El resto es responsabilidad exclusiva de los anfitriones. Isabela, al ver que sus tácticas habituales no funcionaban, recurrió a la amenaza. «Voy a llamar a la policía ahora mismo», gritó, sacando su teléfono con manos temblorosas. «Esto es un fraude. Te estás negando a pagar un servicio contratado». Una sonrisa helada se dibujó en mis labios. «Adelante, Isabela, llama a la policía», respondí con una calma que la descolocó. Estoy seguro de que al señor Armendáriz y a las autoridades competentes les interesará mucho ver las fotografías que tomé de mi lugar privilegiado junto a los botes de basura. Hice una pausa y añadí, como quien no quiere la cosa, y quizás también les interese escuchar ciertas grabaciones que realicé esta noche sobre quien realmente se esperaba que pagara la totalidad de la cuenta. Y bajo qué tipo de presiones y expectativas. Tengo todo muy bien documentado, hermanita. El teléfono resbaló de las manos de Isabela y cayó con un ruido sordo sobre la alfombra. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia impotente. Fernando la miraba con los ojos desorbitados. Incluso mi madre pareció encogerse. La mención de pruebas tangibles había surtido efecto. Señor Armendáriz, dije, volviendo a mi tono cortés, le agradezco su tiempo y su profesionalismo. Si necesita verificar mis datos para la validación del depósito inicial, estoy a su entera disposición en mi oficina a partir de mañana. Tomé mi saco, que había dejado olvidado en la infame silla plegable. En cuanto al resto de este penoso asunto, estoy seguro de que los señores Domínguez encontrarán la manera de solucionarlo. Hice una leve inclinación de cabeza a modo de despedida. Que tengan todos una muy buena noche. Y con esas palabras, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida, con la cabeza bien alta, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi espalda. No miré atrás. Al pasar cerca de la mesa donde aún estaba Sofía, ella me dedicó una sonrisa cómplice y un discreto pulgar hacia arriba. Mientras cruzaba el umbral del Alcázar de los Sueños, dejando atrás el lujo hortera y la falsedad, escuché el inicio de una nueva ronda de gritos ahogados y recriminaciones. La bomba había estallado, y yo me alejaba de la zona cero, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el dulce sabor de la liberación y la justicia. El arquitecto de vidas ajenas había comenzado, por fin, a diseñar la suya propia. La adrenalina de la noche anterior aún corría por mis venas cuando el sol comenzó a filtrarse por las persianas de mi apartamento. Dormí poco, pero fue un sueño extrañamente reparador, el sueño de quien se ha quitado un peso de encima, aunque ese peso fuera su propia familia. No había tiempo para regodearse en la victoria moral, era momento de actuar con la misma inteligencia y previsión que aplicaba a mis proyectos de ingeniería. A primera hora, antes incluso de tomar mi primer café, llamé a Carlos, mi amigo abogado. Le resumí los acontecimientos de la noche, incluyendo mi mención de pruebas documentadas. Carlos, lejos de sorprenderme, soltó una carcajada. «Bravo, Mateo. Por fin te quitaste el yugo. Pero ahora viene la parte legal y la guerra de guerrillas. No te confíes, esa gente es capaz de cualquier cosa». Siguiendo su consejo, y con la ayuda de Antonio Valdivia, el asesor financiero que don Rafael me había recomendado, un hombre astuto, de pocas palabras pero ideas claras, preparamos una estrategia. Lo primero fue enviar un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, dirigido individualmente a Isabela, a Fernando y a mi madre. El documento, redactado con la precisión legal de Carlos,
era una obra maestra de la autodefensa. Primero, detallaba cronológicamente mis contribuciones financieras a la familia durante los últimos 10 años, adjuntando copias de transferencias bancarias, correos electrónicos relevantes y, sí, incluso una copia de la famosa servilleta firmada por Isabela en la casona del Ángel, por irrisoria que fuera. Quería que vieran que mi memoria era larga y mis archivos, exhaustivos. Segundo, narraba con objetividad los hechos ocurridos en la fiesta de aniversario, describiendo la humillación de la mesa de castigo y adjuntando, impresa a color, la fotografía que había tomado. La imagen hablaba por sí sola. Tercero, reiteraba mi postura firme e irrevocable, el depósito de 50,000 pesos había sido mi única y final contribución a dicho evento. Y me deslindaba de cualquier responsabilidad sobre el pago del saldo restante de la cuenta del restaurante. Y cuarto, incluía una advertencia formal y contundente contra cualquier intento de difamación, calumnia o represalia en mi contra, ya fuera de índole personal, profesional o financiera, reservándome el derecho de emprender acciones legales inmediatas en caso de que así ocurriera. Mientras el burofax seguía su curso, el señor Valdivia me ayudó a blindar mis finanzas. Bloqueamos temporalmente algunas de mis tarjetas de crédito como medida de precaución y revisamos minuciosamente todas mis cuentas bancarias y productos de inversión, buscando cualquier posible resquicio por donde pudieran intentar alguna jugada desesperada, como domiciliar algún pago a mi nombre o intentar acceder a alguna línea de crédito compartida que hubiera olvidado cancelar. Afortunadamente, mi reciente costumbre de documentarlo todo había minimizado esos riesgos. La respuesta del clan Domínguez Herrera no se hizo esperar, aunque no de la forma que quizás ellos esperaban. A media mañana, el señor Armendáriz, el gerente de El Alcázar de los Sueños, me llamó personalmente. Su tono era mucho más cordial que la noche anterior. Ingeniero Herrera, comenzó, quería informarle que, tras una intensa conversación con la familia Domínguez y considerando las circunstancias que usted tan claramente expuso, hemos llegado a un acuerdo para el pago del saldo pendiente. No se preocupe, su depósito inicial ha sido debidamente acreditado y no le molestaremos más con este asunto. Intuí que la intensa conversación había implicado alguna amenaza de acciones legales por parte del restaurante si no pagaban, y que la fotografía de mi mesa había jugado un papel crucial para que el gerente entendiera la situación. Poco después, comenzó la guerra psicológica. Isabela, aliada con nuestra locuaz prima Elena, empezó a esparcir rumores en el círculo familiar y social. La versión que intentaban propagar era que yo era un malagradecido, un avaro sin corazón que había humillado públicamente a su propia hermana en uno de los días más felices de su vida y que, probablemente, me había robado dinero de la familia durante años para financiar mis propios caprichos. Pero su campaña de difamación chocó contra un muro inesperado. Mi prima Sofía, indignada por las mentiras y con mi permiso tácito, comenzó a contar la verdadera historia, la que ella había presenciado en parte y la que yo le confirmé. Con una discreción admirable, pero con una efectividad letal, mostró la fotografía de mi mesa de honor a algunas tías y amigas influyentes de la familia. La imagen, junto con mi reputación intachable de hombre trabajador y responsable, hizo que la versión de Isabela se desmoronara como un castillo de arena. El ridículo, como un boomerang, comenzó a volverse en su contra. A última hora de la tarde, sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz era un lamento. Mateo, hijo mío, ¿cómo pudiste? Tu hermana está destrozada, le va a dar algo. Ese dinero es lo de menos, lo que importa es la familia, la unión. La interrumpí, mi voz tranquila pero inflexible. Mamá, con todo respeto, el dinero nunca fue, lo de menos, para ustedes cuando se trataba del mío. Y la familia, como bien dices, también implica respeto, dignidad y reciprocidad, tres cosas que brillaron por su ausencia anoche en lo que a mí respecta. Te envié una carta certificada esta mañana donde explico detalladamente mi postura y los motivos de mi decisión. Creo que está todo muy claro. Por ahora, no hay nada más que hablar. Y antes de que pudiera replicar con más chantaje emocional, colgué. La guerra apenas comenzaba, pero yo estaba preparado para cada batalla.
Las semanas que siguieron a la infame fiesta de aniversario fueron una mezcla de tensa calma y batallas subterráneas. El burofax había llegado a sus destinatarios, y aunque no hubo una respuesta formal por escrito, sus efectos se hicieron sentir de maneras diversas. Socialmente, el castillo de naipes que Isabela y Fernando habían construido con tanto esmero comenzó a desmoronarse. La historia de la mesa de la basura y la cuenta astronómica impagada, inicialmente, se convirtió en la comidilla de su círculo. Gracias a la discreta pero efectiva labor de Sofía y, sorprendentemente, al apoyo de algunas tías que siempre habían visto con recelo el trato que se me daba, la verdad se abrió paso. Las amigas de Isabela, esas que reían sus gracias y admiraban su ropa de diseñador, comenzaron a evitar sus llamadas. Las invitaciones a eventos exclusivos empezaron a escasear. El estatus que tanto le importaba se estaba evaporando como el humo. Profesionalmente, las consecuencias para Fernando fueron aún más directas. Los rumores sobre su irresponsabilidad financiera y el escándalo de la fiesta llegaron a oídos de posibles socios e inversores. Un par de negocios que tenía casi cerrados se vinieron abajo misteriosamente. Su fachada de empresario exitoso y bien conectado se cuarteaba a ojos vistas. La relación entre Isabela y Fernando, ya tensa por sus problemas económicos crónicos, se agrió hasta volverse tóxica. Las discusiones eran constantes y virulentas. Fernando culpaba a Isabela por su obsesión enfermiza por aparentar y por haber provocado el enfrentamiento conmigo, su única fuente de ingresos confiable. Isabela, por su parte, lo acusaba de ser un bueno para nada, un fracasado que la había arrastrado a la vergüenza social. Su amor eterno se había convertido en un campo de batalla doméstico. Mientras tanto, yo me concentré en mi trabajo y en proteger mis activos. Con la asesoría de Carlos y el señor Valdivia, realicé una auditoría exhaustiva de cualquier posible vínculo financiero que aún pudiera tener con mi familia. Descubrimos un intento de Isabela, desesperada por conseguir liquidez, de utilizar una vieja firma mía, falsificada torpemente en un pagaré, para solicitar un crédito rápido en una financiera de dudosa reputación. Afortunadamente, la rápida intervención de Carlos, presentando la documentación necesaria y amenazando con acciones legales por falsificación y fraude, detuvo la maniobra en seco. Fue un recordatorio escalofriante de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Un día, Isabela se presentó sin previo aviso en mi oficina. Su aspecto era desolador, el maquillaje corrido, la ropa cara pero arrugada, una sombra de la mujer altiva y glamurosa que solía ser. Intentó la carta del arrepentimiento y la súplica. Lloró, me pidió perdón de mil maneras, me habló de su desesperación, de cómo estaban a punto de perderlo todo, incluyendo el pequeño departamento que mi madre había heredado de la abuela y que Isabela, en su delirio de grandeza, siempre había considerado suyo por derecho. Me pidió, por favor, Mateo, por lo que más quieras, solo un préstamo más, el último, para salvar la casa de mamá. La escuché en silencio, sin interrumpir su torrente de palabras y lágrimas de cocodrilo. Cuando terminó, la miré con una frialdad que no sabía que poseía. Isabela, le dije, mi voz desprovista de toda emoción, tus lágrimas ya no me conmueven. Has tenido múltiples oportunidades a lo largo de los años para cambiar, para ser responsable, para tratarme con un mínimo de decencia. Las desperdiciaste todas. Hice una pausa. La respuesta es no. No habrá más préstamos, ni más rescates. Me levanté y caminé hacia la puerta. Sin embargo, añadí, deteniéndome antes de abrir, puedo ofrecerte algo. El número de un buen terapeuta especializado en dinámicas familiares disfuncionales y el contacto de un excelente asesor de deudas que quizás pueda ayudarles a reestructurar su desastre financiero. Es lo mejor que puedo hacer por ti. Isabela me miró con odio puro. La máscara de víctima se desvaneció, revelando la furia impotente que bullía en su interior. Eres un monstruo sin corazón, siseó. Un maldito insensible. Te vas a podrir solo con tu dinero. Salió de mi oficina dando un portazo, dejándome con una extraña sensación de tristeza y alivio. Semanas después de ese encuentro, fue mi madre quien me buscó. La encontré esperándome una tarde a la salida de mi edificio. Se la veía avejentada, encorvada, con una tristeza profunda en la mirada.
No llevaba ninguna ofrenda de paz culinaria, ni intentó ninguna de sus habituales tácticas de manipulación. Simplemente se acercó, sus manos temblando ligeramente. Hijo, comenzó, su voz apenas un susurro. Creo que tu hermana y yo, bueno, principalmente yo, te debemos una disculpa muy, muy grande. Tragó saliva con dificultad. Yo, te fallé como madre, Mateo. Fallé al permitir tantas cosas, al no ver, o no querer ver, como te estábamos tratando. Al siempre ponerme del lado de Isabela, sin importar cuán injusta fuera. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Perdóname, hijo, si puedes. No era una disculpa perfecta, ni borraba años de dolor y negligencia. Pero había una sinceridad en su voz, un atisbo de genuino arrepentimiento que no había visto nunca antes. Asentí lentamente. Aprecio tus palabras, mamá, respondí con suavidad, pero manteniendo una distancia emocional necesaria. De verdad lo hago. Pero la confianza es algo que se construye con mucho esfuerzo y se destruye muy fácilmente. Y reconstruirla, llevará mucho, mucho tiempo. Ella asintió, comprendiendo. Sabía que el camino, si es que había uno, sería largo y difícil. Pero, por primera vez, parecía dispuesta a, al menos, considerarlo. El castillo de naipes se había derrumbado por completo, y entre los escombros, quizás, solo quizás, podría surgir algo nuevo, algo más real. Pasó un año. Un año de cambios profundos, de reconstrucción personal y de distancias que, en algunos casos, se volvieron insalvables. Para mí, fue un año de crecimiento exponencial. Cimientos firmes, mi constructora, floreció como nunca antes. Liberado de la carga financiera y emocional que representaba mi familia, pude invertir en nuevos proyectos, contratar más personal y expandir mis operaciones. Un par de contratos importantes con desarrolladores de renombre catapultaron la empresa a un nuevo nivel. Compré un departamento nuevo, uno diseñado por mí mismo, con una amplia terraza y vistas panorámicas de la ciudad, un espacio que sentía verdaderamente mío. Comencé a viajar por placer, algo que siempre había pospuesto. Retomé viejas aficiones olvidadas. Y en mi vida personal, también hubo cambios significativos. Conocí a Laura, una talentosa arquitecta paisajista, en una conferencia del sector. Empezamos a salir de forma casual, y poco a poco, nuestra relación se fue consolidando. Laura era todo lo que Isabela no era, independiente, inteligente, empática y con un gran sentido del humor. Me valoraba por quien era, no por lo que podía proporcionarle. Con ella, aprendí lo que significaba una relación basada en el respeto mutuo y la complicidad. Las cicatrices del pasado seguían ahí, por supuesto, pero ya no dolían con la misma intensidad. Eran recordatorios de lecciones aprendidas, de la fortaleza que había encontrado en mí mismo. Mantenía un contacto regular y afectuoso con don Rafael, cuyas sabias palabras y apoyo incondicional habían sido un faro en la tormenta. También con Sofía, mi prima, que se había convertido en una confidente y una amiga leal. Ella me mantenía al tanto, con discreción y sin regodeo, de la situación del resto de la familia. Isabela y Fernando, como era de esperar, se habían separado oficialmente. Fernando, incapaz de afrontar las deudas y la humillación, había desaparecido del mapa unos meses después de la fiesta, dejando tras de sí un reguero de acreedores furiosos y promesas rotas. Isabela, despojada de su estatus y de su fuente de ingresos, había tenido que vender la mayoría de sus pertenencias de lujo para sobrevivir. Vivía en un pequeño apartamento alquilado en una zona mucho menos glamurosa de la ciudad y había conseguido un trabajo de recepcionista en una clínica dental, un duro golpe para su ego, pero una necesaria dosis de realidad. El famoso departamento que había sido de mi abuela y que don Genaro había tomado como garantía, estuvo a punto de perderse. Sin que Isabela ni mi madre lo supieran, intervine discretamente a través de don Rafael y el señor Valdivia. Renegociamos la deuda con don Genaro, pagando una parte considerable con la condición de que el título de propiedad quedara a nombre de mi madre, libre de cargas. Fue un acto final, anónimo, no por ellas,
sino por la memoria de mi padre y por cerrar ese capítulo doloroso sin que se perdiera el único patrimonio familiar tangible que quedaba. No quería agradecimientos, solo quería paz. Mi madre, doña Elena, vivía con la tristeza y el arrepentimiento de ver a su familia fracturada. Había envejecido considerablemente en ese último año. Intentaba pequeños acercamientos conmigo, una llamada en mi cumpleaños, un mensaje de texto en Navidad deseándome felicidad, una invitación ocasional a tomar un café sin compromisos. Yo era cortés, respondía con amabilidad, pero mantenía una distancia prudente. La relación era cordial, pero la profunda herida en nuestra conexión necesitaría mucho más que tiempo para sanar, necesitaría acciones consistentes y un cambio real de su parte, algo que aún estaba por verse. Una tarde, estaba en la terraza de mi nuevo apartamento, contemplando el atardecer sobre la ciudad. El aire era fresco, y una sensación de serenidad me envolvía. Pensé en todo lo que había ocurrido, en el dolor, la rabia, la liberación y, finalmente, la paz. No había odio en mi corazón, solo una comprensión tranquila y un poco melancólica de la naturaleza humana. Algunas personas, reflexioné, construyen sus vidas sobre cimientos de apariencias, egoísmo y expectativas irreales. Tarde o temprano, esos edificios artificiales se derrumban bajo su propio peso. Yo había elegido, finalmente, construir mi vida sobre cimientos de verdad, autorrespeto y dignidad. Había sido un proceso doloroso demoler las viejas estructuras podridas, pero la vista desde mi nueva construcción, la vista desde aquí, definitivamente, valía la pena. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Primo. ¿Cómo estás? Oye, el próximo sábado es mi cumpleaños, voy a hacer una comida pequeña en casa, nada ostentoso, solo la familia cercana y amigos de verdad. Mi mamá va a estar, y don Rafael también me confirmó. Me encantaría que vinieras, si te apetece. Hubo una pausa, y luego añadió con un tono más bajo, Isabela no está invitada. Y mi tía Elena, bueno, ella sabe que estás invitado tú, y dijo que le gustaría verte, si tú quieres. Dudé un instante, solo un instante. Luego, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Claro que sí, Sophie. Cuenta conmigo. Será un placer celebrar contigo. Colgué el teléfono. Era un paso. Un pequeño paso, quizás, no hacia el olvido total de las heridas, porque algunas cicatrices son para siempre. Pero sí era un paso hacia una nueva forma de relacionarme con lo que quedaba de mi familia, una forma basada en mis propios términos, en mis propios límites, en mi propia paz interior. El arquitecto, por fin, estaba construyendo puentes, pero esta vez, sobre cimientos firmes y con un diseño propio. Y eso, me di cuenta, era más que suficiente.